Buenas tardes. Muchas gracias por estar acá y muchas gracias por la invitación. Justo un día de sol, ustedes se encerraron acá. Pero bueno, vamos a hablar un poco de las estrellas y de paso nos acordaremos del sol. La idea de la charla es ver un poco de dónde venimos, en realidad de dónde viene todo lo que nos rodea, todo lo que usamos todos los días. La charla un poco ya, con el título ya nos dice... el título de la charla ya nos dice un poco la respuesta. Pero bueno, empezando por nosotros mismos. Creo que estamos todos de acuerdo que estamos hechos de átomos, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo? Y ahí más o menos tienen los principales elementos químicos que nos componen. ¿Qué es la sustancia más importante en nuestro cuerpo, la que está en mayor cantidad? ¿Cuál es? El agua, ¿sí? O sea que uno sabiendo eso, uno podría decir, bueno, principalmente somos hidrógeno y el número de átomos es así. A muchos científicos les gusta calcular el porcentaje no por el número de átomos, sino por el peso, el porcentaje en peso de cada elemento. Entonces, si es por porcentaje en peso, como el hidrógeno es muy liviano, en realidad lo que más tenemos es oxígeno. Y bueno, ahí están los porcentajes. Oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno. Y con calcio y fósforo, con eso más o menos ya tenemos el 99% de lo que hay en peso en el cuerpo humano, ¿está bien? Pero en realidad, en el cuerpo humano hay muchas cosas más, ¿no? Por ejemplo, la sangre, ¿por qué tiene ese color rojo? Por el hierro, ¿sí? Ustedes saben, tenemos muchos otros elementos. Y en realidad, en cualquier persona sana, no cualquiera que se come cualquier cosa rara, cualquier persona sana hay del orden de 60 elementos químicos. Entonces la idea es pensar de dónde salieron todos estos elementos, de cómo se formaron todos estos elementos, básicamente un poco para saber nosotros mismos de dónde salimos y al mismo tiempo vamos a responder de dónde salió todo lo que nos rodea, ¿no? Esa sería la idea de la charla. Ustedes saben que los químicos han clasificado todos estos elementos y hoy en día existe lo que se llama la tabla periódica de los elementos, ¿sí? Entonces nos vamos a ir guiando por eso y la idea es ir paseando un poco por esta tabla periódica para ir viendo de dónde salió cada uno de estos elementos. Y un poco porque nos viene bien para ordenarnos, otro poco porque este año es el año internacional de la tabla periódica. No sé si ustedes saben, pero todos los años las Naciones Unidas declaran el año de alguna cosa, a veces con cosas que tienen que ver con ciencia, que los científicos nos emocionamos bastante, otras que tienen que ver con otras cosas. Cuando tiene algo que ver con ciencia, nosotros aprovechamos a difundir la ciencia, en este caso es la tabla periódica. ¿Por qué se celebra el año de la tabla periódica? Es porque se cumplen 150 años de la primera propuesta que hizo un gran científico ruso, lo conocen a Mendeleev, ¿escucharon hablar de Mendeleev? Bueno, él fue el primero en darse cuenta que los elementos químicos que se conocían para la época tenían una cierta periodicidad y bueno, se le ocurrió ordenarlos. Primero lo puso en grupos de 6 y después se le ocurrió que quedaba mejor ordenándolos de a 8. Y los ordenó por lo único que había en ese momento, que era el peso de los átomos. Con el peso de los átomos, desde el más liviano hasta el más pesado, y agrupándolos por las propiedades de cada elemento, en 8 grupos, hizo una muy buena propuesta. En realidad hizo varias propuestas, pero bueno, esta la hizo 2 años después. La primera fue en 1869, entonces ahora se cumple 150 años y por eso se celebra el año de la tabla periódica. La segunda que les estoy mostrando, que hizo en realidad muchas más, 2 años después, en el 71, permite ordenar los elementos, entender las propiedades e incluso predecir propiedades. Él se dio cuenta que había agujeros cuando los ordenaba así. Por ejemplo, se dio cuenta que faltaba el elemento que quedaba abajo del aluminio. Y bueno, como es un brillante científico, le puso nombre el de abajo del aluminio. Hoy en día es lo que llamamos galio, un elemento que a lo mejor ustedes no están tan familiarizados, pero bueno, es uno de los elementos que hoy en día se conocen. Pero él no solo se dio cuenta que había uno abajo, sino que con los elementos vecinos él pudo predecir qué propiedades tenía que tener y acertó muy bien, estuvo muy cerca de las propiedades que tenía que tener el galio. De la misma manera se dio cuenta que faltaba el de abajo del silicio, también lo bautizó con el de abajo del silicio. Y es lo que hoy en día llamamos germanio, otro elemento que también es importante en electrónica, bueno, que se usa bastante hoy en día para cuestiones tecnológicas. Y así se dio cuenta que había huecos.
Con lo cual fue muy importante esto para la época porque él ordenó los elementos que se conocían y pudo predecir nuevos elementos. Hoy en día nosotros, si ustedes se acuerdan algo de la tabla periódica, saben que no los ordenamos por el peso atómico, no lo vamos poniendo desde el más liviano hasta el más pesado. Por ejemplo, el elemento 1, ¿cuál es? El hidrógeno. El hidrógeno, para él era el 1 porque era el más liviano de todos. Nosotros hoy decimos que es el 1, ¿por qué? ¿Qué usamos hoy? Algo que llamamos el número atómico, que tiene que ver con cómo son los átomos, ¿sí? Hoy en día nosotros sabemos que los átomos están formados por protones, por neutrones en el núcleo, y hay una nube de electrones alrededor, ¿sí? En el caso del hidrógeno nosotros le damos el número 1 porque tiene un protón, o lo que es lo mismo, tiene un electrón. ¿Está bien? ¿Tiene neutrones el hidrógeno? El hidrógeno común que nosotros usamos todos los días no tiene neutrones, pero existe lo que se llama deuterio, que sería un protón más un neutrón, que también es un tipo de hidrógeno. ¿Escucharon hablar del agua pesada? Es agua, pero en vez de hidrógeno tiene deuterio. ¿Está bien? Es lo que se llaman los isótopos del hidrógeno en este caso. Por ejemplo, ahí está dibujado el oxígeno. ¿El oxígeno cuántos protones tiene? ¿Quién me sabe decir? Es pregunta difícil. Pasamos a la matemática, a la química, se pudrió todo. Tiene 8 protones y por eso nosotros decimos número atómico 8, para nosotros es el octavo. ¿Está bien? En la época de Mendeleev hubiéramos visto a ver si era el octavo en peso. Hoy en día nosotros usamos otra cosa, que es el número de protones o lo que es lo mismo el número de electrones. ¿Está bien? Si nos quisiéramos preocupar por el número de neutrones, en el caso del oxígeno lo más común es tener 8 neutrones. Entonces, si hablamos de número atómico, decimos que es 8 porque tiene 8 protones. Y también se habla del número másico. ¿Escucharon hablar del número másico? La cantidad de protones más neutrones, que en este caso es 16. ¿Está bien? Después lo vamos mejor a necesitar esto, si no, por lo menos queda de cultura general. Hoy en día la tabla periódica se ordena por el número de protones, lo que es lo mismo el número de electrones. El que tuvo la idea de hacer eso fue un gran científico inglés, Henry Moseley, que se le ocurrió estudiar las propiedades de los elementos. En realidad estudió algo especial, lo que llaman los rayos X característicos de los elementos, que no vamos a ver mucho de dónde sale, pero él se puso a estudiar esos rayos X que se pueden generar con todos los elementos químicos, desde el aluminio, por si no se acuerdan, número atómico 13, hasta el oro, número atómico 79. Se dan cuenta que son muchos, ¿no? Y se dio cuenta, las energías de esos rayos X en realidad tenían propiedades que se podían predecir. Él llegó a una ley que hoy se llama ley de Moseley y que estaba relacionado en realidad con el número de cargas positivas en el núcleo y no estaba relacionado con el peso de los átomos. Entonces él se dio cuenta que las propiedades de los elementos en realidad no dependían del peso de los átomos, sino del número de cargas positivas. Y dijo, ordenemos la tabla periódica por el número de cargas positivas. Él no dijo por el número de protones porque en esa época todavía no se sabía cómo era el núcleo. Se sabía que tenía cargas positivas, pero no se sabía que había protones y neutrones. La palabra protón y la palabra neutrón no se había inventado. Eso fue después, pero sí ya se sabía que había un núcleo con cargas positivas. Y este señor Moseley hizo todo esto en 1914, a la edad de 26 años, no sé si 25 o 26 años, y al año siguiente ya lo habían propuesto para darle premio Nobel de Física y Química, ¿no? Porque se dio cuenta que las propiedades de los elementos verdaderamente dependen de ese número, ordenó bien la tabla periódica, o sea, por el número de protones, hoy en día nosotros diríamos número de protones. Al hacer eso, muchos dilemas que había en la época de cosas que no quedaban bien ordenadas se ordenaron bien. Al hacer eso se dio cuenta si faltaban elementos verdaderamente o no, porque ya si uno lo va ordenando los elementos de a uno, una carga positiva, 2 cargas positivas, 3 cargas positivas, se va dando cuenta si hay un hueco o no. Con el peso no nos podíamos dar cuenta. ¿Se entiende la idea? Entonces él encontró cuáles eran los huecos, con el tiempo esos huecos se llenaron, todo eso estudiando desde el aluminio hasta el oro. Lo mandaron a la Primera Guerra Mundial y lo mataron al año siguiente, con lo cual, bueno, la ciencia se perdió, alguien brillante, alguien súper joven, se perdió para la humanidad, y aparte, bueno, se quedó sin premio Nobel porque el premio Nobel se da en vida, así que no tuvo el reconocimiento que él tendría que tener.
Pero hoy en día la tabla periódica se ordena por el número de cargas positivas o por el número de protones, por lo que hoy en día llamamos número atómico. El concepto moderno de número atómico lo dio Henry Moseley, así que bueno, le hacemos un pequeño homenaje acá en esta charla, y es, yo diría, el segundo padre de la tabla periódica. El primero es Mendeleev, el segundo Moseley, ¿sí? Pero bueno, volviendo a cómo son los átomos. Nosotros nos podríamos preguntar, ¿por qué los núcleos son estables si tienen muchas cargas positivas? Dejando de lado el hidrógeno, que tiene una sola carga positiva. Por ejemplo, ya el helio tiene 2 cargas positivas. ¿Qué pasa con cargas iguales? Se repelen. Entonces no tendrían que ser inestables los núcleos, no tendrían que reventar los núcleos de cualquier cosa que tenga un número atómico mayor que 1. Uno en principio diría que sí. Está bien que están los electrones, pero los electrones están en una nube alrededor, no están ahí adentro del núcleo. Entonces, ¿cómo es que los núcleos pueden ser estables? ¿Gracias a quién se mantienen unidos los núcleos de los átomos? No a una persona, ¿no? Gracias a... ¿Quién es el que compensa ese problema, de esa fuerza? Estamos hablando de repulsión, ¿sí? La repulsión de las cargas positivas. Los neutrones. Si no fuera por los neutrones, no existiría nada. Los neutrones son algo así como los que están pegoteando los protones en el núcleo por una fuerza que se llama fuerza nuclear fuerte, una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Otra fuerza de la naturaleza, ya dijimos, es la fuerza electromagnética, la que produce la repulsión de las cargas positivas, pero bueno, acá hay otra que lo está compensando. ¿Se sigue la idea? ¿Por qué comento esto? Porque cuando ahora vamos a preguntarnos cómo aparecieron todos los elementos químicos, nos vamos a tener que preguntar cómo aparecieron los protones y los neutrones. Con una cuestión importante, que es que a medida que los elementos, vamos pensando en elementos más pesados, tenemos más y más cargas positivas, tenemos más y más repulsión electrostática y necesitamos más y más neutrones para poder tener núcleos estables. Por ejemplo, cuando uno habla algo livianito como el helio, ¿sí? El helio tiene 2 protones y el helio más normal tiene 2 neutrones. Con 2 neutrones ya alcanza para 2 protones y ya está. Por ejemplo, el carbono, número atómico del carbono, ¿alguien se acuerda? 6. Bueno, lo más normal es pegotearlos con 6 neutrones. Lo más normal es lo que se llama el carbono 12, ¿sí? Existen otros isótopos, o sea, con otras cantidades de neutrones, pero lo más normal es 6 protones con 6 neutrones. El oxígeno, 8 protones con 8 neutrones. Pero eso alcanza para los elementos livianos. A medida que vamos agregando y agregando protones, se complica esto. Por ejemplo, para el hierro, que ya tiene 26 protones, estamos ya 30 neutrones. Y si nos vamos a elementos más pesados, por ejemplo, un elemento que yo calculo que a ustedes les debe gustar, el oro. ¿Les gusta? No sé si ustedes son tan materialistas como yo. El oro tiene 79 protones, número atómico 79, y tiene 118 neutrones para poder compensar la repulsión electrostática. ¿Me siguen con esta idea? Entonces, cuando pensemos cómo se formaron todos los elementos, vamos a tener que pensar de dónde saca la naturaleza tantos neutrones. ¿Se entiende el planteo? Por eso estamos viendo todo esto. ¿Por qué estamos haciendo una clase de química si íbamos a hablar de las estrellas? Porque tenemos que pensar de dónde salieron los neutrones, ¿sí? Hoy en día uno se pone a buscar los elementos, podemos buscar por el universo los elementos químicos, cuáles son los elementos químicos naturales, y ver por la luz que nos llega de las galaxias, ver qué elementos hay en el universo y buscar en el planeta Tierra qué elementos químicos encontramos. Y hoy en día se sabe que en la naturaleza, por lo menos hasta ahora, se encontró hasta el elemento 94. El elemento 94 es el plutonio. ¿Escucharon hablar del plutonio? Casi seguro que escucharon hablar por cosas malas del plutonio. El plutonio es el elemento natural, digamos, más pesado que se encontró, pero ya es inestable. Tiene tantas cargas positivas que no hay forma de estabilizarlo con ninguna cantidad de neutrones. En realidad, el primero que le pasa a eso es el uranio. Escucharon hablar del uranio seguramente. El uranio es el 92, tiene 92 protones, ya no hay forma de estabilizarlo con la cantidad de protones que sean.
pero está en la naturaleza porque tiene igual algunos isótopos que viven mucho tiempo. O sea, yo puedo tener uranio y aunque no es estable, dura miles de millones de años. O sea que para nosotros es bastante estable. El universo lo generó de alguna forma, llegó a la Tierra. En la Tierra hay sales de uranio, hay uranio, también hay neptunio y plutonio. Hasta ahí se ha encontrado, más que eso no se encontró hasta ahora en la naturaleza. El elemento 95, 96 tiene algunos isótopos que viven algunos años, o algunos cientos o miles de años, pero en comparación con la edad de la Tierra es muy poquito tiempo eso. O sea que si en algún momento estuvieron, ya seguramente se desintegraron y hoy en día no vemos nada. ¿Me siguen con esto? O sea que hasta el 94 podemos decir que son naturales. Se cree que el 95 hasta el 100 en algún momento estuvieron en la Tierra y en la naturaleza, pero hoy en día no hay evidencia. Entonces, ¿cuáles serían los demás elementos en la tabla periódica? Hoy en día en la tabla periódica se conoce hasta el 118. ¿De dónde salieron todos los demás? Se pudieron hacer en reactores nucleares, en experimentos de física de altas energías. ¿Está bien? Entonces los vamos a llamar artificiales o sintéticos, son hechos por el hombre. ¿Está bien? Hoy en día hasta el 118 hizo el hombre. Pero todos esos no son naturales. ¿Está bien? ¿Quién los hizo? Los hizo el hombre. Ya está, se acabó esa parte de la charla. Lo que vamos a tratar de responder es los naturales. ¿Cómo los hizo la naturaleza? ¿Cómo se formaron? Y básicamente para preguntarnos por nosotros mismos, porque nosotros de todos esos no tenemos nada, gracias a Dios. Son todos radioactivos, la mayoría duran muy poquito, ¿no? Tienen vida media muy corta. Entonces, a ver, una cosita más. Uno podría preguntarse cuando uno dice, ¿de dónde salieron los neutrones? Y habrá neutrones por todos lados, habrá flotando neutrones por todos lados, uno puede pensar eso. Entonces, bueno, de alguna forma habrá neutrones y listo, pero no hay neutrones por todos lados, porque un neutrón solito no es estable. O sea que no hay flotando neutrones por ahí. Sí hay flotando protones, o sea, hay flotando hidrógeno, que tiene un solo protón, por todo el universo, está lleno de hidrógeno. Pero neutrones solitos por ahí flotando no hay porque no son estables. Un protón solito un neutrón solito se convierte en protón más o menos a los 15 minutos. Tiene una vida media de 15 minutos. Es otra fuerza de la naturaleza, lo que se llama fuerza nuclear débil. O sea que un neutrón solito no lo puedo tener por ahí. Sí lo tengo en los núcleos, ¿sí? En el helio ya dijimos, tengo 2 protones, 2 neutrones normalmente, pero no suelto por ahí. Entonces eso también es un problema cuando querramos ver de dónde salieron todos los elementos, ¿sí? Pero bueno, entonces la pregunta es de dónde salieron los elementos naturales, los artificiales ya sabemos. Ahí tenemos 2 ideas. Y para entender de dónde salen estas ideas, lo primero que habría que ver es qué hay en el universo. ¿Qué hay principalmente en el universo? Hay principalmente hidrógeno y helio. Más o menos 74% hidrógeno, 25% helio, 1% todo lo demás. De la luz que nos viene de todo el universo es lo que hoy en día observamos. Es más o menos la misma composición que tiene el Sol. Analizando la luz que nos viene del Sol también podemos descubrir eso. Entonces uno puede decir, de alguna forma se tiene que haber generado ese hidrógeno y ese helio y todo lo demás o sea, el hidrógeno y el helio deben ser los ladrillos fundamentales, lo demás habrá salido de ahí. Uno puede pensar eso y bueno, y tratar de ver dónde se formó todo lo demás. Para que hidrógeno y helio formen algo más, se necesitan altísimas temperaturas, altísimas presiones, no se puede en cualquier lado eso. ¿Todo el mundo tuvo química alguna vez? ¿En química nos enseñan cómo fabricar, por ejemplo, hierro a partir de otra cosa? No, en química nosotros lo que hacemos es ver los elementos que ya conocemos y con distintos compuestos podemos sintetizar otro, pero no estamos transmutando de elementos. Son los mismos elementos que se combinaron de otra manera para dar otro compuesto, pero siempre con los mismos elementos. ¿Está bien? De eso trata la química. Nosotros esto no lo vamos a resolver con la química, lo vamos a resolver en realidad con física nuclear, con reacciones nucleares, altísimas temperaturas, altísimas presiones. Entonces uno podría pensar, eso sí o sí tiene que pasar en las estrellas, es el único lugar del universo donde uno se le ocurre puede pasar esto. Esa es una idea que ya tiene casi 100 años y debe estar bastante bien porque la charla se llama Somos polvo de estrellas.
Así que debe estar bastante bien esta idea de este señor Eddington hace casi 100 años. Pero la otra idea que uno puede tener es el otro momento donde estuvo todo súper caliente, altísimas presiones, fue el Big Bang. Entonces, lo otro que uno podría pensar es, bueno, a lo mejor todo se formó en el Big Bang. Bueno, un señor Gamow pensó eso, y si bien Gamow es súper famoso, hizo muchísimos aportes en astronomía, en cosmología, en esto le erró por mucho. Porque cuando uno se pone a calcular qué pasó en el Big Bang, que hoy se pueden hacer modelos, se pueden hacer cálculos, se pueden medir cosas incluso de lo que viene del Big Bang, la verdad que no fue así. Muy poquitos elementos se formaron en el Big Bang, la gran mayoría en las estrellas, ¿no? Entonces vamos a charlar un poquito de cómo fue eso. ¿Todo el mundo escuchó hablar del Big Bang? ¿De dónde viene la idea de que hubo un Big Bang? Es observando las galaxias más lejanas, se ve que todo se aleja de nosotros. Y si nosotros suponemos que no somos especiales, sino que en cualquier lugar del universo cualquier observador encuentra lo mismo, podemos imaginar que en realidad estamos en una especie de globo que se va inflando, y como si estuviéramos en la superficie de un globo que se va inflando, entonces todo se aleja de todo, ¿sí? No pensamos que todo se aleja de nosotros y que nosotros fuimos el centro del universo alguna vez y que todo explotó desde acá, sino que todo se está agrandando, que el universo se está expandiendo, del universo mismo se está expandiendo y todo se aleja de todo. Eso es lo que propone la teoría del Big Bang. Se pueden plantear modelos de eso con la relatividad general, aplicado a un universo isótropo y homogéneo, se puede hacer un primer modelo del Big Bang y hay predicciones importantes que hace esta teoría. Y también, a partir de lo que se sabe de la física de altas energías y de las reacciones nucleares, uno puede ver qué se formó en el Big Bang. ¿Qué se formó en el Big Bang? Hidrógeno, helio, muy poquito litio y nada más. O sea que con respecto a lo que decía este señor Gamow, le erró por bastante. Si queremos ver cómo está la tabla periódica, y prácticamente hidrógeno y helio y nada más. Litio muy poquito, casi nada de litio. O sea que en esa época ser químico hubiera sido bastante fácil. Especialmente porque el helio encima es un gas noble, vieron que no reaccionan con nada los gases nobles. O sea que hacer química hubiera sido fácil y muy aburrido también. Aparte nosotros ni nadie hubiera estado en ese momento porque no está el carbono, no está el oxígeno, no hay vida en ese universo temprano. No hay planetas como la Tierra en ese universo temprano, ¿sí? Porque en la Tierra, planetas rocosos, hace falta por lo menos silicio, oxígeno. ¿Está bien? Entonces, en ese universo uno se puede imaginar planetas como Júpiter, como Saturno, planetas gaseosos, pero no planetas rocosos como el nuestro. ¿Está bien? Así que, bueno, evidentemente con eso no nos alcanza. En el Big Bang solamente los elementos livianos se formaron. ¿Qué pasó entonces con lo demás? ¿Dónde se formó lo demás? Y bueno, ya teníamos la idea en las estrellas. Con hidrógeno y helio, para que puedan reaccionar y formar cosas más pesadas, por lo menos lo primero que a uno se le ocurre tiene que haber sido en las estrellas. Y sí, ahí se pueden dar reacciones nucleares que sí nos cambian de un elemento a otro. O sea, podemos tener lo que llaman las reacciones de fisión y de fusión. ¿Escuchaban hablar de eso? Fisión sería cuando un átomo grande se parte y nos forma dos cosas más chiquitas, pero son dos elementos distintos del primero. Y fusión es cuando dos lo pegamos para dar otro. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, en el Sol, ¿qué reacción tenemos? ¿Alguien sabe? Tenemos fusión de hidrógeno para dar helio. Eso es lo que está dando energía en el Sol. Entonces, se están pegoteando hidrógenos para dar helio. ¿Está bien? Ahí, por ejemplo, tenemos fusión. Estas reacciones nucleares en las estrellas, y ahí podemos explicar lo demás. Para entender esto un poquito, vamos a ver cómo es la vida de las estrellas. Y ahora sí nos vamos a quedar con el tema de la charla. ¿Qué pasó en las estrellas? ¿O cómo se formaron en realidad las estrellas? Teníamos hidrógeno, mucho hidrógeno en el universo, y por gravedad se empiezan a formar nubes. Esas nubes por gravedad se van acercando y acercando, empieza a haber presiones cada vez más altas y finalmente se empiezan a encender las reacciones nucleares. Según la masa que tenga esa nube de hidrógeno inicial, podemos tener estrellas más livianas o mucho más pesadas que el Sol. El Sol es bastante liviana.
Es una estrella bastante liviana y por eso vive bastante, ya lleva unos 4.500 millones de años y seguramente les quedan otros 4.500 millones de años más, así que no se preocupen que tenemos sol para rato. Pero bueno, a medida que tenemos estrellas más pesadas, ahí la gravedad empieza a ser cada vez más y más intensa y se empiezan a poder formar elementos más pesados. Las estrellas muy pesadas, muy pesadas, van a tener presiones tan altas que van a formar elementos más pesados, pero también van a vivir menos. Todo pasa mucho más rápido. Las estrellas más livianitas tienen una vida más larga y más tranquila. Una estrella como el Sol, en realidad, como no tiene tanta masa, en algún momento por la presión en su interior, el helio va a terminar formando carbono y oxígeno y nada más que eso, no se van a formar elementos más pesados. Vamos a llegar hasta el carbono y el oxígeno y nada más porque no tiene tanta masa como para tener tantas presiones y dar reacciones que formen elementos más pesados. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? O sea que ya sabemos de dónde viene el carbono y el oxígeno que hay en el universo, por ejemplo. De paso, bueno, con reacciones en esas estrellas se pueden formar nitrógeno. Pero en realidad estrellas como el Sol no explotan justamente porque no tienen tanta masa y ese carbono y ese oxígeno terminan formando lo que se llama una estrella enana blanca. Una estrella como el Sol va a tener una muerte tranquila, se va a apagar, pero no va a explotar. O sea que el carbono y el oxígeno del Sol o el carbono y el oxígeno de estrellas como el Sol no nos vino a nosotros, no es el carbono y el oxígeno que tenemos nosotros porque no explotaron esas estrellas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces podemos entender que hay carbono y oxígeno por ahí, pero con esas estrellas no nos alcanza de dónde vino el que tenemos nosotros acá. El que tenemos nosotros acá tiene que haber venido de estrellas mucho más pesadas que el Sol, que por gravedad terminan explotando, haciendo explosiones que se llaman supernovas. ¿Escucharon hablar de eso? Son estrellas del orden de 25 o 30 veces más pesadas que el Sol. Esas estrellas pueden formar elementos más pesados en su interior, y finalmente explotan, y cuando explotan termina volando todo ese polvo de estrellas para todos lados y ahí salen los elementos que nos componen a nosotros. ¿Se entiende la idea? Finalmente llegamos a lo que queríamos contar. Una estrella como el Sol está más o menos a la mitad de su vida hoy en día el Sol, entonces va a tener una muerte tranquila, se va a convertir en una enana blanca. Cuando decimos enana blanca es enana en serio, porque va a terminar teniendo el tamaño de la Tierra y la masa del Sol, mucho más pesada que la Tierra, pero más o menos el tamaño de la Tierra. Y va a quedar una especie de nebulosa, o sea, las capas externas del Sol, va a pasar por una etapa de gigante roja y después va a pasar a enana blanca. Va a quedar una capa externa que lo va a expulsar, pero no va a explotar, y el carbono y el oxígeno, el núcleo, va a quedar en su interior. Así que no nos va a dar carbono y oxígeno una estrella como el Sol. Estas estrellas no nos sirven para entender de dónde venimos nosotros, sí nos sirven para entender de dónde salió el carbono, el nitrógeno y el oxígeno, pero más o menos, porque eso no nos llegó a nosotros. Para entender bien de dónde salió todo lo demás, necesitamos estrellas muchísimo más pesadas que el Sol. Estamos hablando del orden de 25 veces más pesadas que el Sol, cosas por el estilo. Ahí se dan muchas reacciones más. Ahí el oxígeno puede formar silicio, ya sabemos entonces dónde sale el silicio que hay de la tierra, de la arena que nosotros tenemos en nuestro planeta. El silicio puede formar hierro, ya sabemos dónde salió el hierro que hay en nuestro planeta, el hierro que tenemos en nuestra sangre. Pero en realidad, con estas estrellas, con todo esto que estamos hablando, podemos explicar hasta el hierro. ¿Por qué hasta el hierro? Porque el hierro es tan estable que por más que lo querramos compactar hierro con hierro para que dé cosas más pesadas, es tan estable que no se produce ni por fusión ni por fisión, nada. Es el elemento más estable que hay. O sea que con esto podemos llegar hasta el hierro. Y no estamos pudiendo explicar todos los demás elementos. Por ejemplo, ¿de dónde salió el oro? Con esto no nos alcanza. Por más que esta estrella explote, con esto no nos alcanza. O sea que con esto que estamos llegando, todavía hasta por ahí nos falta un montón. Especialmente yo quiero saber dónde salió el oro, y nos falta mucho, tenemos que llegar hasta el 79, ¿está bien? Entonces vuelvo a la pregunta que estaba haciendo antes, ¿de dónde saca la naturaleza todos los neutrones que vamos a necesitar? Porque estábamos hablando que los elementos pesados necesitan más neutrones.
Y bueno, hay dos momentos donde el universo encuentra las condiciones para generar neutrones. Se dan reacciones nucleares particulares donde se genera así como un flujo de neutrones intenso que nos permite generar los demás elementos. Las estrellas muy pesadas, cuando empiezan a reaccionar los elementos en su interior, las reacciones nucleares terminan produciendo lo que se llama una supergigante roja. Las reacciones que se producen en unas estrellas supermasivas, ¿sí? Supergigantes rojas, en esas estrellas, ahí se genera un flujo lento de neutrones que puede ayudarnos a explicar unos cuantos elementos más. Pero la mayoría de los elementos pesados se forman justo cuando explota la estrella. En la propia explosión de la estrella, en la supernova, justo cuando está muriendo la estrella, se liberan neutrones, una cantidad violentísima para todos lados. Se produce un proceso que en física nuclear se llama captura neutrónica, o sea que los elementos agarran neutrones, muchos quedan en un estado inestable y se terminan convirtiendo en otros elementos, y ahí se terminan formando todos los elementos pesados. Todos los que dijimos naturales hasta el 94, la gran mayoría se formó en las supernovas. ¿Se entendió esto? O sea que fíjense que nosotros existimos gracias a estrellas que se sacrificaron por nosotros, que murieron por nosotros. Si no fuera por esas estrellas que explotaron, nosotros no existiríamos, no tendríamos los elementos que tenemos en el cuerpo humano, ni siquiera tendríamos el carbono y el oxígeno, ¿no? Porque si no son estrellas que explotan, a nosotros no nos hubiera llegado nada. No sé si se entiende lo fuerte de lo que estamos diciendo, ¿sí? Pero, o sea, estamos conectados con las estrellas de una forma especial, pero básicamente con las estrellas que se sacrificaron. Con todo esto más o menos explicamos todos, pero no sé si se dieron cuenta que había quedado un agujero ahí. El litio, el berilio y el boro. El litio, el berilio y el boro, con todo lo que hablamos, no lo estamos explicando. Y la verdad son elementos medio raros. Si uno se fija cuánto hay de estos elementos en la naturaleza, es lo que menos hay en la naturaleza. Acá hay un gráfico de abundancia de los elementos en función del número atómico. Abundancia quiere decir cuánto hay de cada uno en el universo. Está en lo que se llama una escala logarítmica. Quiere decir que una unidad de esa sería un factor 10 en realidad. Lo que más hay es hidrógeno, lo segundo que más hay es helio, lo tercero que más hay es oxígeno, pero fíjense que el litio, el berilio y el boro es lo que menos hay. Uno mira eso y es medio raro, ¿no? Porque aparte de que esos tres están ahí abajo, hay otra cosa rara. Fíjense, carbono, nitrógeno baja, oxígeno sube, flúor baja, neón sube, sodio baja, magnesio sube, aluminio baja. ¿Se dan cuenta qué regularidad hay ahí? ¿Qué es lo que pasa? Los pares están más arriba que los impares. O sea, si uno fuera muy religioso diría que a Dios le encantan los números pares, menos el 4 que no le gusta para nada, porque el berilio es el número 4. Y es curioso eso, pero ahora que vimos cómo se forman los elementos lo entendemos, porque lo que estaban formando, ¿se acuerdan que después eran helios? Los helios formaban carbono y oxígeno, y el helio ya es número atómico par. En realidad, para que se forme un carbono necesitamos 3 helios. Y después siempre nos está quedando cosas de número atómico par. Dijimos que había carbono y oxígeno. Después dijimos que oxígeno con oxígeno iba a formar silicio. Estamos reaccionando cosas de número par y siempre termina dando cosas, o sea, con más probabilidad, cosas de número par. ¿Está bien? Por eso, esa parte ahora la podemos entender. Lo que es raro es que esos estén ahí abajo. ¿Pero por qué están ahí abajo? Porque no se formaron ni en el Big Bang ni en las estrellas. ¿Cómo se formaron? Gracias a lo que se llaman los rayos cósmicos. Es un proceso que se llama espalación de rayos cósmicos, sería como golpe de rayos cósmicos. Los rayos cósmicos son partículas, o sea, pueden ser lo que se llama una partícula alfa, que sería como un helio. Entonces sería una partícula que le pegó a un elemento, a un átomo y lo partió. Entonces, eso pasa en el medio del espacio, o sea, por eso la llamamos nucleosíntesis interestelar, no es estelar, no es en las estrellas, es en el medio del espacio. Ese tipo de nucleosíntesis es muy poco probable y por eso es que esos elementos hay muy poquito. Fíjense que hay muy poquito litio y sin embargo nosotros en Argentina tenemos un montón de litio en el norte, ¿no? Pero en el universo es de lo que menos hay. Así que bueno, con esto más o menos ya, no lo vamos a profundizar mucho, pero con esto ya recorrimos toda la tabla periódica y tenemos una idea de dónde salieron todos los elementos
todos los elementos que componen todas las cosas y en particular que nos componen a nosotros mismos. Los muy livianitos en el Big Bang, los siguientes, por eso los rayos cósmicos, pero la gran mayoría de los elementos en las estrellas. En las estrellas muy pesadas, la mayoría de los elementos. Y en esas estrellas que se sacrificaron y que explotaron con explosiones supernovas, que nos vinieron todos los elementos que nos componen y que componen todas las cosas que nosotros usamos todos los días. Así que si volvemos a la pregunta de qué nos compone a nosotros, qué podemos decir de nosotros, y bueno, tenemos más o menos en peso 10% de hidrógeno, 90% todo lo demás. Bueno, nosotros podemos decir que más o menos somos 10% Big Bang, 90% polvo de estrellas. Y ya saben, no de cualquier estrella, sino estrellas que reventaron en explosiones violentísimas, que se sacrificaron por nosotros. Es por eso que un gran divulgador científico, Carl Sagan, dijo hace cerca de 40 años ya, cuando yo era chico, somos polvo de estrellas. Esa frase, bueno, es famosa hoy en día, espero que ustedes la hayan escuchado alguna vez. Es una frase que, por lo menos a mí, a mucha gente de mi generación, nos impactó muchísimo. Es uno de los motivos por los cuales yo seguí física y bueno, me dediqué a la ciencia y mucha gente de mi generación le pasó lo mismo. Hoy en día hay una versión nueva de la serie que él hizo que llamaba Cosmos. Se busca en internet, igual encuentran la vieja, la nueva, encuentran todo. Así que si quieren lo pueden ver. Él incluso decía, más que somos polvo de estrellas, somos polvo de estrella que piensa sobre las estrellas, que se hace preguntas sobre las estrellas. O sea que finalmente las estrellas generaron conciencia, generan pensamiento y se hacen preguntas sobre sí mismas, ¿no? Así que hoy en día cuando nosotros miramos al cielo y miramos las estrellas, yo le diría que más que mirar algo lejano, piensen que están mirando a ustedes mismos, que están mirando su origen, que están mirando de dónde vienen. Que estamos mirando, de alguna forma estamos mirando un milagro, ¿no? Estamos viendo un milagro que generó todos los elementos que tenemos hoy en día y que nos generó a nosotros mismos. De alguna forma estamos diciendo que somos estrellas, que el universo está en nosotros, que todo está conectado con todo, y que de alguna forma somos algo súper especial, que si no fuera por todo este milagro no existiría nada. Así que también, cuando ustedes estén enojados con ustedes mismos, cuando estén desmotivados, cuando hablamos de la crisis que hay en Argentina, traten de pensar en algún momento el milagro que es que estén todos esos átomos acá para formarnos a nosotros mismos y tratemos de ser felices, porque la verdad que la vida es un milagro. Bueno, muchas gracias. ¿Preguntas para Diego? Ahí voy, Jorge. Hola. Buenas. ¿Qué onda el tema de, esta supernova que tuvo que haber tirado un montón de los elementos pesados hacia este sector? ¿Nuestro Sol ya existía? O sea, fue una supernova que estaba relativamente cerca, tuvo que haber sido lejos y de paso encendió nuestro Sol. ¿Cómo es toda esa parte? No, en realidad estamos hablando de explosiones anteriores. O sea, de hecho, yo en algún momento decía al pasar, la composición que tiene el Sol es más o menos la composición media del universo. O sea, quiere decir que el Sol es una estrella de segunda o tercera generación. Se generó después de que muchas estrellas habían muerto. Las estrellas muy, muy, muy pesadas tienen vidas muchísimo más cortas que el Sol y generaron muchísimos elementos que hoy en día incluso lo vemos en el Sol y en todo nuestro sistema solar. O sea, la Tierra es más o menos contemporánea y nuestro sistema solar es contemporáneo del Sol, y por eso es que nuestro sistema solar tiene planetas rocosos como el nuestro y otros gaseosos, ¿no? Así que el Sol es posterior y seguro hubo estrellas antes que se sacrificaron para que apareciera nuestro sistema solar con las características que tiene. Un aplauso, por favor, para Diego.